Tiempo con Dios, palabras y pensamientos del Padre. La religión ha enmarcado la estación del hombre espiritual en una forma totalmente inequívoca, una forma en que obligan a los seres humanos a dejar de ser humanos, porque dejaríamos de ser espirituales. Y eso es una gran equivocación. Dios nos hizo con un cuerpo, con un alma. Dios puso emociones, sentimientos en nosotros. Y no está mal que nos sintamos, no está mal que vivamos emociones en nuestra vida. Si el mismo Señor Jesucristo las vivió, ¿por qué nosotros no la vamos a vivir? Dios nos dio un cuerpo para vivir en esta tierra y esta tierra está cargada de muchas situaciones, de muchos obstáculos, de muchos ataques, de muchas cosas que afectan nuestra humanidad. Es lógico, eso no lo puede cambiar nadie, eso es algo natural. El hecho de que seamos espirituales no quiere decir que no nos podamos sentir, que no nos podamos enojar. La religión nos ha llevado a que como somos evangélicos, que como somos hijos de Dios, que como predicamos la palabra, entonces tenemos que amar a todo el mundo. Tenemos que estar esperando que todo el mundo venga y pase por encima de nosotros. Si así fuera, el Señor Jesucristo no hubiera entrado al templo y le hubiera dado latigazos a todo el mundo, y hubiera volteado las mesas y los hubiera sacado del templo. ¿Por qué lo hizo? Porque ellos eran enemigos de la causa de Dios. Y la religión nos enseña de que hay personas que vienen con maldad a dañar nuestra familia, a dañar a nuestros hijos, a dañar el plan de Dios, a dañar la obra de Dios. Y nosotros, hijos de Dios, creados para buenas obras, tenemos que estar sometidos a la maldad de la humanidad, a esas personas que usa el enemigo como instrumento para dañar nuestra vida y la vida de los demás, e incluso el plan de Dios. Y eso es una gran mentira. Nosotros necesitamos salir de esa gran mentira, porque nosotros primero somos humanos y sentimos. Y segundo, el amor no es tal. ¿Quién dijo que nosotros tenemos que amar al asesino de nuestra familia? ¿Quién dijo que nosotros tenemos que amar a aquel que está dañando la obra del Señor? Eso es una gran mentira. Si así fuera, entonces el Señor Jesucristo perdió la batalla también. Simplemente es una estrategia del enemigo para abusarnos, para ir por encima de nosotros, para manipularnos. No estoy hablando de odiar, estoy hablando de no aceptar aquellas personas o aquellos instrumentos del enemigo que vienen dispuestos a dañar cualquier cosa. Necesitamos ponernos los pantalones, espiritualmente hablando, porque muchas de las manipulaciones que el diablo ha hecho con nosotros es ponernos en el piso como alfombras para que todo el mundo pase por encima de nosotros. El Señor Jesucristo no lo permitió. Él no permitía que los fariseos, que los saduceos, que los mismos judíos, ni siquiera su propia madre y sus hermanos pasaran por encima de la voluntad de Dios, pasaran por encima de lo que realmente Él venía a hacer a esta tierra. La palabra nos insta a que nosotros nos alejemos de aquellas personas. No insta de que los matemos o que los odiemos, pero sí que nos alejemos. Nosotros creemos que podemos estar compartiendo con personas o en situaciones con aquellos que simplemente se han propuesto dañarnos, se han propuesto dañar nuestra familia, se han propuesto dañar nuestro camino, nuestro propósito, nuestra vida. Y esa no es la voluntad de Dios. El Señor nos muestra en un pasaje que está en Mateo 26, del 36 al 38, nos muestra cómo Él se sentía. Y la angustia y lo que Él sentía en ese momento no era porque las cosas estaban bien, no era porque lo estaban atendiendo muy bien y porque no tuviera enemigos y porque no estuviera pasando por las dificultades que le tocó pasar. Y Él, como un buen ser humano, lo expresó a sus discípulos. Y nosotros creemos que escondiendo nuestras emociones y nuestros sentimientos ante la vista de los demás, que con eso estamos cumpliendo. ¿Y qué hay de lo que hay dentro de nuestro corazón? De lo que Dios está viendo, de lo que Dios sabe que está aconteciendo. La religión nos ha hecho ser hipócritas y hacer que nos miren como si fuéramos perfectos.
y como si nuestro camino fuera perfecto. Esto es una manera muy táctica para llevar a la gente en un error, porque la gente que mira a aquellos que se hacen tan perfectos, que se hacen tan espirituales, ellos sienten que nunca van a poder ser como ellos, que nunca los van a poder alcanzar, porque ellos tienen una humanidad. En este pasaje dice: luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Miren, dice, comenzó a sentirse triste y angustiado. Y él dice: es tal la angustia que me invade, que me siento morir. Les dijo: quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Fue la única vez que el Señor Jesús le pidió a sus discípulos que oraran por él. Y 3 veces los discípulos se quedaron dormidos, mientras él estaba lidiando con esa angustia, con eso que él sentía que lo llevaba a la muerte. Era tanta su angustia que continuó esa palabra diciendo que él sudaba gotas de sangre. Hay momentos de angustia en nuestra vida, hay momentos en que nuestra humanidad aflora, hay momentos en que sentimos cosas, no estamos muertos. Una cosa es que nosotros muramos a nuestras pasiones, muramos a las cosas del mundo, muramos a actuar o a responder conforme la gente espera que nosotros lo hagamos o como el enemigo nos impulsa a hacer. Y otra muy distinta es que nosotros nos olvidemos que tenemos un sentimiento, que tenemos un alma, que somos personas, que somos seres humanos, que tenemos una carne que si nos pellizca nos duele. Y hay mucha gente que ha enmarcado al hombre espiritual en una posición de que no puede reír, no puede llorar, no puede sentirse, no le puede doler, no se puede equivocar. Y esa es una gran mentira y es una gran opresión que el enemigo ejerce a través de estas doctrinas o de estos pensamientos o estos enmarcos religiosos que solamente los hombres los han creado. Jesús en este día le dice a él, al Padre: Padre, si es de ti, haz que pase esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Miren cómo estaba Jesús, estaba al punto de renunciar a su propósito, a su misión en esta tierra. Pero a pesar de su emoción, dijo: que no se haga mi voluntad sino la tuya, pero le expresó: ¿es posible que no me pase esto, Señor? ¿Es posible que tú me saques de aquí donde me metiste a cumplir esta misión? ¿Es posible que yo no tenga que morir? ¿Es posible que todos estos que me han hecho daño paguen por lo que me han hecho? ¿Es posible, Señor? ¿Es posible que yo vea todo lo que esta gente ha provocado, todo lo que las situaciones han asumido en mi vida, de tal forma que yo pueda ver tu justicia y tu juicio sobre los demás? ¿Es posible, Padre? ¿Es posible que me lleves de donde vine al cielo y que yo no tenga que pasar por todo esto? Y él le dijo: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Hay momentos de frustración, hay momentos de dolor, hay momentos de angustia, hay momentos de enojo. Jesús se enojó muchísimo con los que estaban en el templo, haciendo lo que querían hacer. Hay momentos donde uno se enoja, hay momentos donde las cosas se salen ya de nuestro control. Pero lo más importante de todo es que nosotros vivamos lo que sentimos. Somos seres humanos. Tú tienes derecho a llorar, tú tienes derecho a enojarte, tú tienes derecho a estar inconforme, tú tienes derecho a tomar decisiones basadas en el bienestar de tu vida. El mismo Judas, en el libro de Judas, habla de que nosotros tenemos que tener cuidado con aquellas personas que no sirven a Cristo, sino que están en función de dañarlo todo, que se burlan de la palabra, que se burlan de lo que estamos haciendo. Les invito a que lean Judas. Y dice que ni siquiera la ropa de ellos nos contamina. Es nuestro derecho tomar la decisión de hacer cambios en nuestra vida. No importa lo que los demás piensen, que te importe lo que Dios piense. Su voluntad.
cuál es su voluntad. Si lo que estás tomando en este momento es basado en la voluntad de Dios, que no te importe lo que los demás digan. Vendrán personas que inventarán cualquier cantidad de cosas para justificar sus acciones, para justificar lo que te hicieron. Te dirán que tú no eres la víctima, sino el victimario. Te señalarán, querrán aplastarte en el piso, pero tú mantente. No importa lo que sientas, no importa que tus emociones se pongan por el techo. Siéntelas, vívelas. Tú eres un ser humano y tienes derecho a sentirte. Tienes derecho a vivir tu luto. Tienes derecho a enojarte. Tienes derecho a rechazar lo que no te sirve. Ser espiritual no es sinónimo de alfombra. Ser espiritual no es sinónimo de que todo el mundo puede venir y apalearte y pasar por encima de ti. Es más, se necesita identidad para no permitirlo, porque tu identidad tiene que ser como hijo o como hija de Dios. Y si tú eres el hijo o la hija de Dios, nadie tiene derecho a venirte a pasar por encima. Nadie tiene derecho a venir a estorbarte. Nadie tiene derecho a venir a subyugarte, a irrespetarte. Nadie. Esas son cosas que yo he aprendido en mi tiempo de experiencia con el Señor. Muchas veces me dejé aplastar. Muchas veces permití que las personas abusaran de mí, porque pensaba que así era más espiritual. Esto es lo que el diablo quiere que pensemos, para él seguirse enseñoreando y seguir haciendo y deshaciendo con nosotros. Pero llega un momento donde Dios nos despierta. Llega un momento donde Dios te dice, hasta aquí, basta. Y es donde tú te tienes que levantar. Es donde tú tienes que tomar la decisión y dejar atrás todo aquello y todos aquellos que estorban tu crecimiento, que estorban el propósito de Dios en tu vida. Necesitamos ser más sabios e inteligentes que emocionales y que religiosos espirituales. Es necesario tomar decisiones y es necesario sentir lo que sientes. Ten la libertad de sentirlo. Ten la libertad de vivir lo que estás viviendo. Es tuyo, es tu vida. Es lo que Dios está permitiendo que pase por tu vida para que lo aprendas, para que lo vivas, para que observes en realidad cómo son las personas y que no te importe lo que los demás digan. Déjalos que hablen, que digan que fuiste tú, que es que no eres espiritual, que es que no eres lo que aparentas, que es que... Déjalos. El Señor sabe quién eres tú. ¿A quién es que tú tienes que agradar? Al Señor. ¿A quién es que tú le tienes que rendir cuentas? Al Señor. Y mientras Dios no te juzgue, mientras Dios no te diga que estás mal, lo que los demás digan no te tiene que importar. Que se haga la voluntad de Dios en tu vida y no la de nadie ni la tuya, solamente la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Muchas bendiciones. No es como yo, aunque se haya hecho hombre y le llame por su nombre. No es como yo, no es como yo, aunque en todo fue tentado. Él es limpio y sin pecado. No es como yo, la pureza y santidad son su color de piel.
no es como yo. Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación, no es como yo. Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación, no es como yo. Aunque se haya hecho carne y mi hermano él se llame, no es como yo, no es como yo. En el cielo está su trono, su poder lo llena todo. No es como yo. La creación toda rodilla doblará a sus pies. No es como yo. Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación, no es como yo. Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. No es como yo. Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación, no es como yo. Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación.